Queridos amigos, de nueva cuenta estamos en un regalo para tu vida. Estamos realmente contentos de volver a utilizar estos medios para hablar con todos ustedes. Hemos de continuar con la reflexión que hacíamos en la cápsula anterior acerca del camino, y en esta noche vamos a repasar un poco por qué razón la necesidad de un camino. Cuando el hombre fue puesto en la tierra, en la creación de Dios, el ser humano fue de alguna manera dirigido por Dios a través de ciertas órdenes que el ser humano, en esa capacidad de libre actuar, tomó la decisión de no seguir. Y al no hacerlo, el ser humano pecó, y la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero como Dios es grande en amor, porque Dios no quiere que nadie se pierda, la cápsula pasada hablábamos de que tenemos que buscar el camino que es Cristo. Ahora bien, para que nosotros podamos romper esa situación de tendencia natural hacia la muerte, tenemos que entender cuál es la enseñanza que Jesucristo nos da para que podamos nosotros en realidad comprender la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, cuando el maestro de Galilea habla sobre el asunto de esa agua, cuando se encuentra con aquella mujer, le plantea esta situación que en esta noche yo quisiera que todos nosotros nos llevemos en esta reflexión. Dice el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 4, respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Estamos en el verso 13 y Jesucristo le dice a aquella mujer: del agua que tú me das, de esa misma, del que la tome volverá a tener sed. Pero dice el verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo nos plantea una hermosa alegoría sobre el asunto de beber el agua que Él nos da. Y esa agua que Él nos da nos va a servir a nosotros para lograr y alcanzar precisamente la vida eterna. Aquí mismo en el capítulo 7, cuando está Jesucristo en esa celebración, dice en el verso 37, mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua correrán de su vientre. El Señor Jesucristo se plantea a sí mismo como la fuente en donde vamos a encontrar aquella agua que va a saciar nuestra sed. El Señor es tan grande y tan amoroso que al haber permitido que su Hijo viniera a la tierra, lo hizo con el propósito de brindarle a la humanidad una oportunidad de recomponer el camino que un día por el pecado el hombre equivocó. Dice el Salmo 23, hermosas palabras que expresara el rey David, inspirado por el Espíritu de Dios, y que hoy nos sirven para reflexionar que el Señor nos quiere dar a beber de esa agua que habrá de servir para alcanzar la vida eterna. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y así como el pastor, además de guiar a las ovejas por ese lugar donde habrán de alimentarse, las acerca a las aguas para que a través de las aguas también sacien su sed. En el caso de nosotros, Dios, a través de su Hijo, nos da a conocer su palabra, que habrá de servir para que nosotros podamos lograr lo que Él mismo dijo, que en nosotros es agua que el Señor nos da, se convierta en una fuente que salte para vida eterna.
Ese es el camino a seguir que habrá de llevarnos en el día postrero a ese momento glorioso de poder estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga por segunda vez. Pero es necesario que nosotros depositemos nuestra carga en Jesús. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, cuando Jesús, hablando de nuestras necesidades, porque usted y yo las tenemos, porque usted y yo no somos autosuficientes, necesitamos del auxilio divino para poder lograr que cuando tenemos esas necesidades, el Señor las hace o las satisfaga y nos permita a nosotros hallar ese descanso. Dice Mateo capítulo 11, versículo número 27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros estamos cansados de llevar el peso de nuestra vida por los errores, por las fallas, por las equivocaciones, el Señor muestra su misericordia y a través de su doctrina, que se asemeja al agua que nos da Cristo, como Él lo planteó con aquella mujer, a nosotros nos permite encontrar el descanso que nuestra alma necesita. Y en este tránsito hacia la vida eterna, el poder caminar con la certeza de ese descanso que nos da Jesús con su palabra, podremos nosotros tener la seguridad de que habremos de llegar al final del camino sin ningún problema. Pero necesitamos depositar en las manos del Señor todas nuestras necesidades. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 32, verso 1 en adelante, Moisés dice: goteará como la lluvia mi doctrina. La palabra de Dios se asemeja al agua que el Señor nos quiere dar, y esa agua es la que sacia la necesidad y nos permite seguir caminando sin detenernos hasta lograr el momento glorioso de poder estar en la presencia de Jesucristo. Necesitamos caminar saciando nuestra sed, esa sed espiritual que usted y yo tenemos. Vuelvo a repetir, nadie somos autosuficientes y requerimos del auxilio de Dios para poder lograr llegar a ese momento. Dice el Salmo 42, y aquí vea usted cómo el Señor plantea la doctrina como un agua que requiere el alma del ser humano. Dice el verso 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y pareceré delante de Dios. Mi alma tiene sed, la suya también, la del mundo también, porque si el Señor dijo que la paga del pecado es muerte, y el pecado siendo una carga, nosotros la depositamos en el Señor a través de la obediencia a su palabra, le aseguro que nuestro tránsito hacia el encuentro de Jesús será realmente agradable, porque así como el ser cuando bebe el agua y sacia esa sed y se siente aliviado, usted y yo nos vamos a sentir aliviados cuando el Señor nos comparta de su palabra, cuando el Señor nos brinde de su palabra y nos permita sentirnos confortados depositando en Él toda nuestra carga. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, y entonces cuando nosotros nos ponemos a leer la Escritura, cuando nos ponemos a meditar en ella, empezamos a darnos cuenta que verdaderamente se puede lograr encontrar esa ruta que el Señor nos da para llegar a la vida eterna. Dice Juan 17, versículo 2, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Hoy Jesús abre sus brazos para que nosotros descansemos en Él, para que depositemos en Él nuestra carga, para que nos dejemos guiar
y guiados por su enseñanza, por su ejemplo, por su doctrina, habremos de llegar sin ninguna duda a ese momento glorioso donde habremos de estar en esa eternidad, primeramente con Cristo y después con nuestro Dios. Que el Señor los llene de bendiciones, mis amados amigos, y que este regalo sea el regalo de su vida. Que el Señor los bendiga. Paz a vosotros.